Y bueno, hace poco se dio a conocer el aumento al salario mínimo vigente a partir del próximo año y es justamente el tema que vamos a debatir esta noche. Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto recibir en Hechos Puebla, segunda emisión, a Ilia Zambrano, reportera de Grupo Asir. Ilia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Armando. Buenas noches, Blanca. Buenas noches. Valentina, sí, también nos acompaña Valentín Paredes de Cinco Radio. Vale, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y ya me está usted viendo, nuestra compañera Blanca Estela Leiva. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenidos a Hanopos. Ojalá te sientas como en casa. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, pues para entrarnos en el tema, ¿qué les parece si comenzamos hablando de qué es el salario mínimo, de dónde surge, quién entra? ¿Sí? Pues bueno, el salario mínimo, de acuerdo a lo que establece el artículo 123 y la propia, pues la Ley Federal del Trabajo, es el salario que tú tienes que recibir por un trabajo que realizas. El salario mínimo, pues es aquel que se paga por la actividad que tú estás desarrollando en este momento. En esta circunstancia deberíamos hacernos la pregunta si realmente el actual salario mínimo es remunerador por la actividad que estamos realizando, ¿no? Claro, porque en principio tendría que ser para cumplir las necesidades básicas de un jefe de familia. Para poder cumplir las necesidades, para poder pagar, pues ahora sí, casa, sustento y vestido, que habría sido el objetivo genuino de cuando fue creada esta figura, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? En Puebla, ¿cuántas personas perciben el salario mínimo de acuerdo a los datos que tienes? Pues mira, el último dato que tenemos del INEGI, de la Encuesta Nacional del Empleo que hace en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son 366,000 poblanos, por ahí, los que reciben menos de un salario mínimo. Entonces, pues imagínate, son 100, más o menos 100,000 personas las que no tienen empleo. Estamos sumando por ahí cerca de 500,000 personas entre que ganan menos de un salario mínimo y las que no tienen trabajo. Entonces, imagínate, la cifra pues todavía alarmante en Puebla, ¿no? Claro, porque no tienes otra cifra, ¿no? Perdón. Bueno, del último dato que salía en noviembre se decía que aquí en Puebla había 456,000 personas de la población económicamente activa que ganaban un salario mínimo o menos. A nivel nacional se estima que son casi 5 millones de personas las que no tienen pues este salario, o sea, que ganan este salario mínimo. Y pues el sector empresarial, el sector político insiste que solamente es como que un referente. La realidad es que no. O sea, hay muchísima gente, muchas familias que sobreviven con este salario mínimo, que en el caso de Puebla además todavía es más bajo, ¿no? Porque hay que recordar que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece 3 zonas: zona geográfica A, B y C. La zona C, en la que está Puebla, es la que menos gana y que, bueno, a partir del próximo enero del 2012, el 1 de enero, el salario mínimo en Puebla ya quedó establecido en 59 pesos con 8 centavos, el flamante aumento que se dio de casi 2 pesos que hizo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Que si lo equiparas con el número de las personas que ganan menos de un salario mínimo, o sea, el producto de la canasta básica, como la tortilla, el huevo, o sea, haces un comparativo para una familia más o menos de lo que es el esposo de cada familia, la mamá, un niño, por no ir a más, pero si equiparas lo que ellos consumen con un salario mínimo, no te alcanza, ¿no? Un kilo de tortilla 10 pesos, el ir a la escuela, o sea, si vas, tienes que trasladar, está en 6.50, como que ya no es equiparable, no está muy disparada la realidad de lo que ganan a de lo que realmente está haciendo el salario mínimo. Las propias autoridades mencionaban como un argumento para haber incrementado este 4.2% que en favor de la paz laboral y del equilibrio macroeconómico. Parece irrisorio cuando definitivamente con salario mínimo no se alcanza absolutamente para nada. De acuerdo al último estudio que hizo Observatorio Salarial, que es de la Universidad Iberoamericana, ellos señalaban que realmente para que el salario mínimo pudiera cubrir las necesidades básicas de una familia, este tendría que ser por lo menos de 280 pesos diarios. Estaríamos hablando que al mes una familia debería estar ingresando de así como 8,400 pesos para que realmente el salario mínimo pues cubriera precisamente los requerimientos que tiene una familia para vivir dignamente, ¿no? Para tener casa, para tener vestido, para tener sustento y que, como bien lo refiere Blanca, ¿no? Actualmente las personas que tienen este ingreso mínimo perciben 1,772 pesos mensuales. ¿Para qué te alcanza? Porque normalmente todo el mundo dice que es una burla el aumento que se hace año con año al salario mínimo, pero bueno, pues dicen que es de acuerdo a la inflación. Pues es lo que dicen, que es de acuerdo a la inflación, pero con los 2 pesos que se incrementó para el caso de Puebla, con 2 pesos que compras una torta o un bolillo, un huevo y 7 tortillas. Sí, no, además cuando el transporte lo aumentan este año 1 peso, o sea, se dispara. O sea, esos 2 pesos que se dan de más ahorita en el salario mínimo ya no es pues equiparable, ¿no? Precisamente a lo que es el transporte público. Ese peso te está quitando casi el 50% del aumento que se está dando. Entonces, no tiene ningún caso. Los gasolinazos, ¿no?
para ir más lejos. Silvia mencionaba fuera del aire el comparativo que haces en torno a la tortilla, si nos lo comenta. Es que en el año de 1982, con el salario mínimo, la gente podía comprar 54 kilos de tortilla. Actualmente, con el salario mínimo, la gente nada más le alcanza para comprar 5,5 kilos de tortilla. Digo, ahí está un ejemplo muy claro que todos entendemos de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, ¿no? La UNT, por ejemplo, ellos afirman que en la última década 25% ha perdido el poder adquisitivo este salario mínimo, ¿no? Y ellos también insisten que para que realmente se pudiera hablar de un salario mínimo remunerador por el empleo que desarrollas, por la actividad que realizas, por lo menos se tendría que quintuplicar. Sí, estamos hablando de 250 pesos, por lo menos. Porque las mismas centrales obreras han pedido que ya se desaparezca esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, porque es irrisorio, año con año espera uno el aumento que casi uno ya sabe cuánto va a ser, ¿no? O sea, va a ser el mínimo, el incremento que se dé, y ellos piden que se elimine ya, que incluso pueda pasar ya a una comisión de trabajo, esta Comisión de Nacional de Salarios Mínimos, para que ya en la comisión del trabajo de la Cámara de Diputados se pueda ya definir ahí los incrementos del salario mínimo. Puede ser una posibilidad que esté por ahí, que también algunos otros centrales obreras están pidiendo la creación de un partido político emanado de las centrales obreras para ir, dicen, bueno, pues ellos en busca de poder apoyar a los trabajadores, porque casi ellos en muchas ocasiones tienen una posición minoritaria en el Congreso o en las situaciones políticas. Justamente es lo que te iba a preguntar, tú has estado muy de cerca ahí cubriendo la fuente de los sindicatos, de las centrales obreras, ¿qué es lo que opinan? ¿O estas propuestas que tienen como para cuándo o van para largo? ¿O lo pueden ver como botín político simplemente? Pues muchos de ellos también lo ven ya como plataforma. Eso es lo malo. Mira, es que hablar, parece que hay dos mundos, ¿no? Hay dos realidades, ¿no? La que te dicen los políticos, los funcionarios, te dicen, te dan cifras, números, pero cuando tú ves del otro lado la realidad, o sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, uno que, digo, en lo particular, y Lilia también lo vi con nosotros, cuando hay una situación de despidos, te acercas con la gente, les preguntas cómo viven, no es una realidad como la que te están pintando muchas veces los políticos, y muchas veces ellos utilizan eso pues para plataformas, pero la realidad es que la gente sí necesita y necesita mucho. ¿Es viable pensar en que desapareciera el salario mínimo, que se tuviera otra forma, incrementar los salarios así como así, económicamente se puede? Fíjate que como todo, tiene sus cosas positivas finalmente también lo del salario mínimo, ¿no? Aunque para todos pues es una burla, sobre todo cuando se habla de este incremento que apenas será de 2 pesos, pero también es cierto que si tomamos en cuenta las condiciones que actualmente está viviendo el país, en que hay mucha necesidad de empleo y que es poca la oferta que hay para que esta gente se emplee, si no hubiera por lo menos este salario mínimo, se cometerían todavía más abusos. Yo pienso eso, o sea, si desapareciera como tal el salario mínimo, yo creo que en muchos lugares se daría pie a que hubiera una explotación laboral que no podríamos ni siquiera imaginar. Finalmente, establecer este mínimo salario de 59 pesos con 8 centavos, finalmente es algo que la gente sabe que aunque es poco, que aunque no le alcanza, pero por lo menos no le pueden pagar menos que eso. Y si desapareciera como tal, yo no estoy segura si realmente todos tendrían la sensibilidad para no pagarte menos. Digo, tú no quieres hacer esto por 40 pesos, hay 50 que a lo mejor sí lo quieren hacer, Sí, con más o trabajo. por 30 y con más trabajo, o con más explotación, ¿no? Entonces yo creo que es difícil hablar de eso, porque digo, el discurso oficial, el discurso político de los empresarios es que el salario mínimo es solo referente. La realidad es que no. Claro. La realidad es que no, como dice mi compañero Valentín, cuando tú platicas con la gente que despide, o con la gente que todos conocemos, ¿no? La señora de los tamales, la señora de las memelas, ¿por qué se dedican a esa actividad? Porque les es más rentable, porque ingresan a lo mejor los 100 pesos al día, no toleran a un jefe, no tienen una responsabilidad, no tienen un horario de entrada, y a lo mejor pueden ingresar más. En lugar de ver 300, 400 mil alrededor de personas con esos salarios, pues podría haber hasta 1 millón, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, porque la verdad es que se cometen muchas injusticias, ¿no? Digo, nosotros estamos aquí en la capital, ¿no? Pero tú te vas a los pueblos, a las comunidades, a las zonas rurales, y hay gente que ni siquiera gana el salario mínimo, que hay mucha gente que